En principio quiero agradecer profundamente a Colectora, Cooperativa de Acompañantes Terapéuticos, y agradecer estar acá junto a ustedes. Hace un par de añitos que mi contacto queda un poco relegado por la función, comentaba antes el poco tiempo que me queda, pero no quería faltar. Me parece por demás interesante la convocatoria, así que espero estar a la altura de ella, por lo menos un poquito, porque hoy veníamos, antes de entrar, hablando de alturas, ¿no? Con Marité, con Jimmy, bueno, ahí con Ceci. Yo hice un escrito, pero como me conocen voy a ir echándolo porque ahora se me ocurren otras cosas, ¿no? Sirve el contexto que ha dado Laura de toda una cuestión histórica, que obviamente sin esta cuestión histórica es imposible hablar, o es imposible por lo menos debatir. La historia de los conceptos, la historia de tras bambalinas también, de cómo se ha dado la formación y cómo hemos arribado a tener una práctica desde una concepción teórica llamada psicoanálisis. La existencia de la pregunta por la transmisión del psicoanálisis supone la institución conflictiva de una experiencia que inquieta, perturba y cuya respuesta se presenta indisolublemente ligada a la incerteza, dándonos la señal inconfundible de la angustia al remitirnos a la constante atopía de las definiciones. ¿Sí? Encontrar que estos conceptos, si bien van profundizándose, esta profundización siempre es incierta, ¿no? Son siempre conceptos inconclusos. Y esta es la capacidad que tiene el psicoanálisis en relación a otras prácticas. Trabajamos con conceptos que son inconclusos. El afán de producir una transmisión liberada de las trampas de la persuasión, que sustituya las figuras desviadas y advertidas del desvío de la razón, se desliza el problema de la fidelidad del registro de lo transmitido en lo escuchado. En este reconocimiento intentaremos dibujar algunos trazos en un camino reticular y descentrado. Es decir, lo que quiero plantear es que no hay posibilidad de una fidelidad absoluta a un registro que sea posible de ser transmitido. O sí podemos enseñar, y esta posición está marcada tanto por la historia como por las preocupaciones que tenía tanto Freud como Lacan, que voy a tomar como referencia. Ahora, las preguntas que, por lo menos a mí se me presentan, que resuenan constantemente en los encuentros, en los debates, sobre qué cosas son las que nos implican como trabajadores de la salud mental, que trabajamos desde una herramienta conceptual que es el psicoanálisis. ¿Es posible garantizar la formación de los analistas? ¿Es posible transmitir el bien? ¿Es posible una ciencia de la ética? Sócrates dirá que hasta cierto punto sí, pero hasta cierto punto no. Platón intentará instituir un dispositivo que implique garantizar esta transmisión, y este dispositivo lo llamó la academia. ¿Sí? Un intento de formalización que implicara entonces un grado de fidelidad y un grado no. Los avatares que han tenido las instituciones psicoanalíticas parecen repetirse, y habría que, por lo menos a mí me interesa, marcar estos dos puntos que son como los comienzos y que después se repiten y veremos si son sintomáticos o no. Ferenczi, en marzo de 1910, comunica las propuestas de Freud al Congreso de Nuremberg. Freud no había podido asistir, planteando trasladar la sede de la Asociación Psicoanalítica Internacional a Zúrich
y designar a Jung como presidente. Freud, preocupado por la garantía de la formación, intenta dotar a esta organización de una serie de condiciones para la transmisión de su teoría y, por otro lado, supervisar a aquellos que la distorsionaban o que utilizaban el psicoanálisis para producir sus propias teorías. Freud creyó que esas garantías podrían venir del amor. Hay una referencia que hacen ustedes a esto, ¿no? El amor como creación, por lo menos en una publicación que vi. A mí me pareció interesante, ¿no? Estas garantías de la formación podían provenir del amor, plantea Freud, y plantea a su vez el tema de que la distorsión tenía que ver con que había discípulos que tomaban sus ideas para formar sus propias teorías. 57 años después, en 1967, Lacan, en su proposición, también atravesado por la preocupación de la formación de analistas, intenta organizar una institución articulada en función del saber sin jerarquías. Aquí también vemos esbozarse la idea de garantía. La escuela daría a los analistas la posibilidad de formalización de una experiencia más allá del propio análisis, es decir, un psicoanálisis en intención de pase. Bien, aquí va a plantear la cuestión del amor en relación a la garantía y en relación a la formación de analistas. Tanto para Freud como para Lacan, la garantía de la transmisión estuvo apoyada en las instituciones. Sus fracasos, sus derivas, sus idas y vueltas en torno a la constitución de una teoría que no se desvirtuara, sus intentos de formalización, nos han marcado con el aguijón del deseo, impulsando nuestra propia deriva. Pero esta deriva no es sin rumbo. Lacan nos mantiene alertas planteando que la formación del psicoanalista exige que sepa, en el proceso por el que conduce a su paciente, en torno a qué se desenvuelve el movimiento. Debe saber, se le debe transmitir, y en una experiencia, eso en lo que él se mueve. Ese punto eje es lo que designo con el nombre del deseo del psicoanalista. Cuestiones que también nosotros hemos estado debatiendo y todos estos años, desde los 90 en adelante, donde el arrasamiento neoliberal nos ha dejado sin propuestas y a veces sin cabeza, nos han hecho producir estos nombres vacíos, como el deseo del psicoanalista, el psicoanálisis y lo público, sin tener en cuenta una cuestión fundamental en la base de nuestra práctica, que es la ideología. Sin esto, sin poder analizar desde qué lugar leemos y cómo nos formamos y cómo pensamos los conceptos, es imposible sostener otra pregunta que no sea ¿qué estoy haciendo ahí? ¿Dónde me muevo? ¿Sí? Esto que retomo de Lacan. Obviamente que es difícil, para nada fácil, adquirir la convicción de la exactitud de las doctrinas analíticas sin ser iniciado en el ejercicio del análisis. Otra cosa que parece también olvidada, ¿no? Ejercer el psicoanálisis, sí, el psicoanálisis, tiene que ver con una propia experiencia. Y la palabra experiencia también es una palabra que hemos dejado de cuestionar y hemos dejado de sostener en relación a la formalización. Los grupos como Colectora, como grupos interesados que tienen prácticas complejas, verdaderamente complejas en el sitio donde se encuentran, y porque la modalidad, por lo menos que escuché hace poco en otro lugar donde el psicoanálisis no se puede ejercer en lo público porque no se cumplen las 4 funciones, ¿no? Las 4 partes que tiene como condición para hacer psicoanálisis, y ahí por lo menos a mí me provocaba bastante risa, ¿no? Porque si era así, quedaba reducida una técnica. No sé si todos se acuerdan cuáles son las 4 condiciones. Son las entrevistas preliminares, el diván, el encuadre y el pago. Sin esto no hay psicoanálisis, se decía.
Entonces yo me quedaba pensando en todas las prácticas que ustedes realizan, que yo realizo, que tratamos de formalizar y que tratamos de llevar adelante, donde se ponen en juego conceptos que pertenecen a la teoría psicoanalítica, y estos conceptos no entrarían en ninguno de estos puntos, ¿no? Ni el encuadre, ni el diván. Sin embargo, son conceptos con los que operamos a diario en terrenos en los cuales nuestra intervención es compleja. Recordemos que ha sido progresivamente instituido, que a veces olvidado, que para convertirse en analista es necesario emprender un análisis. Freud llegó incluso a sugerir que el analista repitiera circunstancialmente su análisis cada 5 años. También, ¿no? Esto que contaba Laura, ¿no? Análisis extensos, largos. También, recientemente en el café decíamos esto, bueno, a lo mejor hay que volver a leer a Freud y a Lacan cuando dicen que cuando alguien es feliz por vivir es suficiente. Lo que alguien puede decir, llegué hasta acá, por lo que vine, cómo estoy. Que alguien pueda pensarse en términos de grados, como lo plantea Freud, ¿no? Con esto es suficiente, puedo llegar hasta aquí, puede avanzar hasta este momento. Pero si no, que tendríamos realmente una respuesta a cuál es el bien y hasta dónde debe llegar un análisis. El psicoanálisis es la ciencia del caso por caso o uno por uno. La transmisión del psicoanálisis entre analistas es también uno a uno, aún dentro de instituciones. La institución de por sí no forma, asocia, afilia, consuela, conglomera, a veces distribuye trabajos, divide tareas. El analista no solo le tiene horror a su acto, esto lo dice Lacan en la dirección de la cura y el principio de su poder, sino también a la soledad que implica. ¿Pero qué soledad? ¿Hay en algún momento en que nuestra práctica es, como dijo Marité, solciños, solitos? ¿Hay alguna posibilidad de que lo políticamente correcto sea lo que nosotros vemos en la clínica? Ya sea en la clínica de la psicosis, en la neurosis, ¿sí? O en los montajes perversos que nos envía todo un sistema histórico neoliberal que nos ha conducido a callar ciertas cosas, ¿no? Pero porque el horizonte de lo posible tiene que ver con los discursos que se organizan a través de las prácticas sociales. Por ejemplo, si hoy tenemos una ley de matrimonio igualitario, es obvio que entra el consultorio. Entra, lo pongo entre comillas, ¿no? Es obvio que la ley de autismo va a afectar, sí o no, de una manera o de otra, nuestras prácticas. ¿Sí? No podemos trabajar sin tener en cuenta la ley de protección del niño, la niña y los adolescentes. No podemos trabajar sin saber cuáles son las marcaciones de la ley del psicólogo y cuáles son nuestras responsabilidades políticas en el momento de nuestras intervenciones. A todo esto creo que se refiere Laura, ¿no? En ese recorrido histórico de cómo ella ha llegado hasta acá. El psicoanálisis no se transmite en el sentido de algo que pasa de unos a otros. El acto analítico, el inconsciente, no pasa de uno a otro. Su perpetuación se juega en cada análisis y requiere, como lo indica la teoría de los discursos, del deseo en posición de agente. Lacan dirá que este deseo juega un papel preponderante en la transmisión. Dice, una cita larga pero la quiero leer. La práctica analítica seguía dependiendo de cierto deseo original que desempeña siempre un papel ambiguo pero prevalente en la transmisión del psicoanálisis. El problema de este deseo no es el psicológico, como tampoco lo es el problema no resuelto del deseo de Sócrates. Hay toda una temática que tiene que ver con el estatus del sujeto cuando Sócrates postula no saber nada aparte de lo que le toca al deseo. Sócrates no coloca el deseo en posición de subjetividad original, sino en posición de objeto. Pues bien, también en Freud se trata del deseo como objeto. Y esto me parece que es también algo de lo que nosotros podemos recuperar leyendo a uno y a otro, ¿no? Cómo nosotros nos implicamos con este deseo como objeto.
En el sendero de las respuestas diremos que la reglamentación de la teoría, reglamentación entrecomillado, supone una extensión en la práctica. La precisión del concepto opera como minuciosidad técnica. ¿Sí? Si hay algo que es preciso, es la técnica, ¿no? Y hay una rigurosidad. También pensar esto, que la rigurosidad pertenece al campo de la psicosis, ¿no? La rigurosidad, ¿no? Y la rigurosidad tiene que ver con el invierno. Pocas primaveras son rigurosas. La eficacia de los conceptos psicoanalíticos no se obtiene por la demostración ejemplificativa de viñetas clínicas. No es posible que a través de una viñeta nosotros demostremos como ejemplo una eficacia del concepto. ¿No? Esa misma viñeta nos puede servir para varias cosas. Recordemos que Freud decía que para hablar de un síntoma, ¿sí?, tenía que contar todo un caso. La transmisión que apueste a la consistencia, entonces, engendra de por sí una lectura aguada, reemplazando el trabajo conceptual sin figura ni forma, un dibujo que no termina por, ¿sí?, emprender una conceptualización. Este trabajo conceptual se propone leer el punto en el que una marca se detiene, impulsa lo que queda por decir en tanto inacabado, suspende la posibilidad de la conclusión. Y esto me parece que tiene que ver también con esta impronta que venimos trayendo de que deberíamos, ¿sí?, tener claridad, rigurosidad, ¿sí?, y definición. Podemos ir construyendo, ¿no? La insuficiencia lógica evoca el desgarro que produce en el discurso la castración como lo inconmensurable de la relación al otro. Lo posible de la transmisión no es del orden de, ¿sí?, el ejemplo, la consistencia, no es la forma en la que establece su eficacia, sino más bien en lo que resta entre el decir y lo dicho. Las transmisiones quieren superar en las resonancias, los contrapuntos, donde las afirmaciones son fragmentarias y se resignifican retroactivamente las premisas. Yo pensaba que al que le gusta el jazz es como pensar en una improvisación, ¿no? En tanto ese diálogo que se produce entre los músicos de jazz, ¿no? Tocan para ellos, no para el público. Y en esa improvisación hay un diálogo, pero basado en esto, ¿no?, en resonancias, contrapuntos. Y de aquello que se articula en el diferimiento constante de la precisión, de la definición, perturba y perturba ciertamente cualquier lectura. Creer que el uso de cierta terminología, que ciertos guiños armónicos dan coherencia y exactitud a los conceptos, es creer que los conceptos se fijan en una autorreferencia, sin deslizamientos, sin producción en movimiento. Pensar que en los este último año que hubo varios debates en la facultad y que estos debates implicaban cuestiones alrededor del psicoanálisis y lo público, o el lugar público del psicoanálisis, o los foros, por ejemplo, que están discutiendo la relación con lo público. Es saber cómo podemos pensar, por un lado, lo público o lo social, y por otro lado, el psicoanálisis. Cuando yo empecé la carrera, pensaba que era un agente de cambio. Esa era, ¿no?, la consigna. Creo que muchos empezamos así, creyendo que la psicología era el camino por el cual nos iba a permitir hacer transformaciones. Y esas transformaciones estaban primero, antes que ser psicólogo, ¿no? Y me encuentro con lo institucional y las marcaciones de que era imposible ser agente de cambio, hicieron que pasara por otros lugares, otras instituciones, otras formaciones, otros cátedras, otros grupos de estudio, etcétera, etcétera. Todo en el orden de lo quieto, reservado, cerrado,
¿no? Digo, las agrupaciones en toda esa época de los 90, 80, 90 eran más vales cerradas. Sí, bien, todo esto se hablaba, ¿no? Pero sí quedaba esto para mí quedó siempre como esa resonancia por debajo, ¿no? Como la metonimia, como corriendo por debajo. ¿Qué había pasado con esa idea de ser agente de cambio? ¿No? Pensando en un propio análisis, esas cosas que son huellas, son marcas que nos abandonan. Pueden ser transformadas, ¿no? El lugar que me tocó hoy, que yo elegí, nadie me mandó, y a veces me arrepiento, pero no tanto, implica volver a pensar qué es ser un agente de cambio. Y recordaba entonces un texto riquísimo de Freud, que es Pérdida de realidad de neurosis y psicosis. De todos lo deben haber leído, seguramente, ¿no? Él dice entonces que para la pérdida de realidad, la neurosis, la forma que tiene para responder, ya que se encuentra con una realidad que no es acorde al deseo, es refugiarse en la fantasía. Para la psicosis, cuando se encuentra que esta realidad no es acorde al deseo, es crear una nueva realidad. Y nos quedamos muchas veces ahí, pero hay una tercera posición de Freud que dice, pero la conducta sana es un poco de uno y un poco del otro, un poco de fantasía y un poco de transformación. Y ahí que para mí, en este momento, construyendo esa respuesta, a través de la conducta sana, y podamos empezar a hablar de otras cuestiones, conducta sana en los términos que lo planteé ahí, ¿no? O sea, también volver a tener utopías y volver a tener esta posición de transformación, por lo menos es la idea que sostenemos en este momento en la facultad, donde esto realmente que ocurre hoy acá me gustaría que también ocurriera en la facultad, ¿no? Y que los estudiantes puedan movilizarse y cuestionar y sostener y que los docentes seamos interpelados y podamos interpelar qué es lo que ocurre en la ciudad, como decía Jimmy, cómo la ciudad nos atraviesa. Obviamente cuando dice la ciudad nos estamos refiriendo a todos estos temas que nombré antes, ¿no? Cómo nos interpelan las leyes, qué ocurre en las prácticas complejas, qué ocurre en los consultorios, qué ocurre en los hospitales, ¿no? Más allá de si podemos o no cumplir con las 4 consignas. Bueno, vuelvo al escrito. Lacan sostiene en el seminario 16 que la búsqueda de una línea en su enseñanza consiste en situar la función del psicoanálisis, no forzosamente como ciencia, sino como indicación epistemológica. En tanto, la búsqueda está al orden del día, sobre la función de la ciencia. La fórmula que implica esta búsqueda se expresa así. El psicoanálisis sería, en las ciencias, algo que podría formularse como una ciencia sin saber. ¿No? Recordemos que para él el saber es el goce del otro. Esta fórmula plantea la puesta en cuestión acerca de lo que es una suerte de relatividad, en tanto definición inacabada. Dice Lacan a la que se acusaría de ser el modo de dominación social, el nivel de la transmisión del saber. Agregando que es falso decir que nada de la experiencia analítica pudiera articularse en una enseñanza. Repito, es falso decir que nada de la experiencia analítica pudiera articularse en una enseñanza, hablando propiamente adoctrinarse como saber. Y por ese hecho, en tanto se trata de lo que es cuestionado frecuentemente, ser enunciado de un modo magistral en los términos que son precisamente bajo los cuales él enuncia ese saber, y sin embargo, bajo un cierto ángulo, de un cierto modo, lo que anticipa como imposible de encontrar, es decir, la verdad. La cuestión de las instituciones plantean entonces, y la formación, la posibilidad de, y esto que decíamos de la relación con la ciudad, de pensar los lazos, de pensar las ligaduras que nos implican con los otros.
Platón sitúa la grieta entre la opinión y el conocimiento. La opinión, dice, no obtiene valor hasta que alguien la ligue con un razonamiento de causa. Este ligar garantiza el conocimiento enseñable. Lacan hace viral esta ligazón e introduce la opinión como lo real que excede lo dicho. La dimensión del decir ya se fuga lo dicho, en la división. Es que hay lo real, ¿sí?, dice él, que no cesa de escribirse aun cuando el escrito mismo es saber supuesto sujeto. Entre visible y audible, la letra permite así una transmisión cuya parte de enigma no es anulada. En efecto, la voz solo hace oír las resonancias de lo escrito, lo cual es necesario para diferenciar las palabras homófonas y encontrar lo que se articula a través de las asonancias. Los conceptos fundamentales entonces soportan el peso del sonido, del rasgo, que se constituyen a partir de su articulación, su remisión permanente que mantiene la lectura. Así el psicoanálisis surge que las palabras son a leer como los escritos a oír. Muchas gracias.